Sí, arrancamos. Aprovechamos la última clase. Padre, gracias por permitirnos estar hoy acá, Señor. Y tú eres tan bueno con nosotros. Tú nos bendices cada día y despertar, ver una nueva mañana, llegar a la iglesia y estar con la familia de la fe, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Y, Señor, percibir también en nuestros corazones el obrar de tu Espíritu que trae convicción y que va renovando y edificando nuestras vidas. Tenemos tanto para agradecer, Señor, y queremos pedir que sigas afirmando nuestro corazón para que podamos responder a tu gracia con gratitud, con una vida de servicio a ti, con una disposición a rendir nuestros corazones y que, Señor, todo lo que somos y tenemos pueda ser usado para tu gloria. Te amamos, Señor, y queremos que tú sigas mostrando tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Y en esta mañana estamos dispuestos a aprender una vez más, a pensar en estos temas que estamos estudiando y hacerlo para tu gloria también. Queremos, Señor, que nuestra mente pueda afirmarse. Hay un mundo que está acechando, que está atacando tu verdad. Y, Señor, qué tesoro tan grande tenemos en tu palabra. Cuánto tú nos has dado. Y, Señor, cuántas razones para que creerte y confiar en ti. Pero, Señor, nuestro corazón es también engañoso y es propenso a divagar. Y te pido que nos ayudes a poder enfocar ahora también nuestra atención en lo que vamos a estudiar, que nos ayudes, Señor, a adorarte aún con este corazón dispuesto, inclinado hacia ti, buscando, Señor, confiar en ti y verte a ti en cada aspecto de la historia. Y, Señor, gracias por la vida de cada hermano, gracias por la obra que estás haciendo en nuestros corazones. Y, Señor, confiamos en que tú vas a terminar esa obra. Y te agradezco por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos la última clase. Se me pasó tan rápido. Ayer no le creía a Titi de que esta iba a ser la última. En mi mente tenía que había una más. Pero hoy termina. Y estamos en la clase 9. Así que vamos a ver cuánto avanzamos hoy. Si logramos terminar. Si no, en el próximo periodo de clase tenía planeado poder hablar sobre la historia de Canaán y capaz que podemos tomar ahí un tiempito cuando arranquemos la próxima clase para cerrar cualquier cosa que no se cierre ahora. La semana pasada arrancamos con la historia de Egipto. En realidad fue más bien la geografía de Egipto la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar la historia. Mucho de esto lo tenemos en la mente, en el radar, porque en nuestra escuela lo estudiamos, hemos visto documentales, escuchamos conversaciones de paso en diferentes contextos, así que hay algunas cosas que tenemos en mente sobre la historia de Egipto. Pero lo que yo estoy haciendo con esta materia, lo que decías del principio, es mostrar cómo la historia bíblica no tiene ninguna brecha, no hay ningún problema con la cronología bíblica. La historia bíblica es completamente confiable. Y de hecho, toda la información arqueológica que tenemos puede coincidir perfectamente con la cronología bíblica. Y si bien la historia secular interpreta estas evidencias de una forma distinta y tienen una imagen del mundo pasado muy distorsionada, aún así no es porque las evidencias no lo muestren con claridad, es porque hay prejuicios. Es porque ya han decidido rechazar la escritura y crear una imagen
humanista de la historia humana y no teocéntrica. La Biblia nos muestra a Dios como el que gobierna la historia, a Dios como el que está cumpliendo un propósito de redención. Y la Biblia nos cuenta cómo fue el transcurso de la historia y lo que Dios ha ido haciendo. Así que nosotros tenemos una ventaja inimaginable comparando con cualquier historiador secular. Los historiadores seculares tienen herramientas muy defectuosas para entender la historia. Nosotros tenemos las escrituras, la única fuente confiable de verdad, la autoridad de cómo tenemos que pensar sobre todos los temas. Entonces, es importante estudiar la historia del mundo desde la perspectiva bíblica. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar la historia de Egipto desde una perspectiva bíblica. Em, Hay una parte de la historia que nos estamos salteando, ¿no? Cuando en la historia secular vos lees sobre algunas de estas culturas, te van a dar algunos datos que son eh, eh, muy confusos y que no te hacen entender bien la historia. Una de las cosas que yo les decía es el mundo no tiene millones de años y la vida humana y las civilizaciones no tienen cientos de miles de años. Entonces hay una distorsión en cuanto a las fechas y en cuanto a esta idea de la evolución de hombres más primitivos que vivían en cavernas y que de ahí empezaron a avanzar y a usar mejor las herramientas. Todo eso es muy defectuoso, eso no es la imagen correcta de la historia humana. Nosotros tenemos ahí en los relatos de Génesis cómo Dios creó a Adán en una condición muy favorable y más bien de ahí empezó el deterioro. Entonces él estaba como en la cima del el desarrollo, del intelecto, y de ahí vimos las primeras culturas que fueron muy sofisticadas y después Dios las destruyó por el pecado. Y cuando arranca la nueva historia de la humanidad después del diluvio, Noé tiene un conocimiento em, matemático, eh, tiene un conocimiento por ejemplo, la construcción de un barco requeriría conocimiento de arquitectura, conocimiento de los cultivos, él va a cultivar em, viñas, tiene conocimiento de animales. Entonces, Noé no era un cavernícola, ¿sí? No era un hombre que vivía en una cueva. Y de ahí la raza empezó a desarrollarse y vimos, ¿no es cierto?, la construcción de la Torre de Babel y de esto Dios como un juicio desparramándoles por el mundo. Entonces, esta imagen de que había hombres cavernícolas viviendo en cuevas es una imagen totalmente distorsionada, ¿sí? Es como cuando en el eh, History Channel o el Discovery Channel te muestran los dinosaurios y toda la historia de lo que vivían los dinosaurios. Y vos tenés que saber de que la gran mayoría de eso es todo invento. No hay una base de evidencias contundente para decir nada de eso. Así que, bueno, la historia egipcia me gustaría empezar a contarla a partir del año 2700 antes de Cristo y podríamos dividir esta historia en tres grandes periodos. Todos estos periodos tienen relevancia para la historia bíblica, pero claro, los dos últimos son los que más conectan con las historias bíblicas. Entonces el primer periodo es del 2700 al 2200 antes de Cristo y este se le conoce como el Reino Antiguo. Después del 2000 al 1780, y hay una brecha ahí porque durante ese tiempo no hubo un reino unificado en Egipto, entonces el reino medio fue del 2000 al 1780 y después está el reino nuevo del 1570 al 1080. Entonces hubieron tres grandes épocas en donde Egipto fue una civilización con gran influencia, una potencia. Vamos a verlas rápidamente, ¿sí? La primera, que se llamaría como el reino antiguo, fíjate, del 2700 al 2200. O sea, todo esto pasó
antes de Abraham. ¿Se acuerdan que fechamos nosotros a Abraham cerca del 2000 antes de Cristo? O sea, esta era terminó 200 años antes que Abraham naciera. O sea, cuando Abraham llegó a Egipto, él vio a un Egipto que ya no tenía las características de la primera era. Esa primera era es la más famosa de la historia porque ahí es donde se construyeron las pirámides. Cuando Abraham llegó a Egipto, las pirámides ya tenían 200 años desde que se había construido la última. Y desde ahí hasta acá nunca se construyó ninguna otra. O sea, las pirámides se construyeron en una época previa al tiempo de la cronología bíblica. Tal vez las pirámides son el elemento más famoso de Egipto y me gustaría aclarar algunos detalles para entender estas construcciones. No sé si has visto en YouTube videitos, ¿no es cierto?, de quién habrá construido las pirámides, si habrán sido los extraterrestres o no. Y tenés que saber que la Biblia no dice nada de extraterrestres. Y el pensar en extraterrestres sería un pensamiento bastante difícil de coincidir con el relato bíblico del propósito de la creación y el lugar que el hombre tiene en la creación y el plan de redención. Una de las cosas, me acuerdo cuando estaba en el seminario estudiando allá en Estados Unidos, fui, después de haber estudiado acá en Palabrería, me fui para allá, y me choqué con un mundo que no esperaba. Yo pensaba que todos los cristianos creían lo mismo que yo, y allá me encontré con gente que creía cosas muy distintas. Entre esas, me acuerdo un día estar charlando con un compañero de seminario, y él me argumentaba de que existían los extraterrestres. Nunca me hubiese imaginado que un creyente tendría ese pensamiento, pero bueno, él tenía sus argumentos para defender eso. Y la verdad es que yo no tenía ningún versículo que diga que no existen los extraterrestres, pero pensé en un versículo. Pensé en Génesis y el relato de la caída, ¿no? Y cuando dice que Dios creó todas las cosas buenas y eh, en el Nuevo Testamento dice que la muerte entró al mundo por un hombre em, y el deterioro de todo el universo, de toda la creación, gime para ser redimida después de la caída del hombre. Si metemos a los extraterrestres ahí, lo que tendrías es que el día que Adán cayó, antes de ese día, todos los extraterrestres eran santos, igual que todo el universo, no había ningún defecto en toda la creación, y el día que Adán cayó en el planeta Tierra, todo el universo se corrompió, incluyendo los extraterrestres, que ahora empiezan a morir. Esto sería un poco confuso para los extraterrestres, ¿no? De empezar a morir y no saber por qué están muriendo y por qué se corrompió toda la creación, y es porque en algún planeta perdido por ahí algún hombre pecó, ¿no es cierto? Y ese fue el primer pecado en todo el universo. O sea, la historia del universo es una con la historia de la humanidad. Entonces, es totalmente incompatible con la historia bíblica. Entonces, el creyente no piensa que hay extraterrestres, ¿sí? Y no fueron los extraterrestres que construyeron las pirámides. Em, Creo que parte de este dilema es porque pero los arqueólogos tienen una imagen muy distorsionada de los hombres antiguos. Pensaban en ellos como hombres primitivos, sin mucha inteligencia, entonces es difícil, bueno, ¿cómo hicieron ellos para lograr mover esas piedras? Y es algo ingenuo, porque esta gente era gente muy sofisticada. Lo que es asombroso de estas pirámides es, bueno, aparte de su tamaño, ustedes saben que todas las piedras que componen estas pirámides fueron trasladadas de cientos de kilómetros en balsas hasta esta región. O sea, en alrededor vos no ves piedras, ¿no? Ves un desierto y de repente en medio del desierto una gran montaña de piedras. ¿Y dónde salió eso? Bueno, eso se trasladó de cientos de kilómetros de distancia. Estas piedras gigantes pesaban varias toneladas. Mover estas piedras con varias toneladas requeriría una ingeniería impresionante. Entonces, los arqueólogos han debatido de formas en las que se podría haber hecho con las tecnologías de aquel tiempo
Y hay algunas cosas que se han descubierto. Por ejemplo, alrededor de las pirámides había pueblos enteros construidos que se hicieron para albergar a los trabajadores durante el tiempo que estaban construyendo esa pirámide. Usualmente una pirámide podía tardar alrededor de 30 años en construirse y requerir la mano de obra de más de 100.000 personas trabajando para construir esa pirámide. Así que imagínate todo el mundo que giraba alrededor de esas grandes construcciones. Y esta gente que iba a trabajar no eran esclavos, no eran esclavos hebreos, los hebreos no construyeron las pirámides. Cuando los judíos vivieron en Egipto, hacía ya casi 1000 años que se habían terminado de construir las pirámides. O sea, ellos veían las pirámides igual que nosotros, como edificios totalmente antiguos, ¿no es cierto? Ya abandonados, todos deteriorados, 1000 años ya tenían ahí. Entonces, los judíos no hicieron este trabajo, sino que lo hicieron los egipcios. ¿Por qué los egipcios hacían estas cosas? Bueno, es que en el periodo del reino antiguo de Egipto, los faraones eran vistos como dioses. Y estas pirámides eran un monumento a estos faraones que servían como tumbas para ellos. Y después de su muerte era el, el portal para entrar al mundo de los dioses. Entonces había un montón de ritos y sistemas que estaban pensados en cómo facilitarle el traslado a este rey al mundo de los muertos. Entonces, en estas pirámides, por ejemplo, donde se ponían a los faraones, se ponían también muchas veces muchos de los tesoros del faraón. Estos tesoros se ponían ahí para que él en la próxima vida tenga también sus cosas. En tumbas de faraones se encontraron cosas como el barco del faraón, o los juguetes de cuando el faraón era niño, o toda clase de armas, herramientas, dinero por si el faraón necesitaba comprar cosas después que moría. Y aún en algunos casos extremos, hay tumbas en donde había muchas personas que eran los siervos de Faraón, que fueron también ejecutados en el día de la muerte de Faraón para que Faraón tenga sirvientes en la otra vida. El concepto de la vida futura después de los muertos era un concepto muy arraigado en la mente de los antiguos. En Egipto esto se veía en todas estas formas. Una de estas era la momificación, por ejemplo. Ustedes conocen de Egipto tal vez esto, ¿no? De que era común la momificación. Y la razón por la que se hacían estos procesos para limpiar los cuerpos, o sea, es un asco todo lo que hacían para hacer a la momia, ¿no es cierto? Pero básicamente sacaban todos los fluidos y dejaban solo la cáscara disecada y la preservaban para dar la impresión de que esta persona no había muerto y seguía, ¿no es cierto?, con los mismos rasgos. Entonces, en las momias vos podés ver no solamente una calavera, sino que podés ver su físico, ¿no es cierto?, de una forma muy preservada por todas las técnicas que usaban de cómo hacerlo. Entonces, había un concepto de la muerte muy marcado. Em, Algo que me llama la atención de estas construcciones, que no vas a leer en los libros de historia, es que la pirámide no es una construcción exclusiva de Egipto. De hecho, no es el primer lugar donde hay pirámides. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos Mesopotamia y estudiamos sobre los sigurat? El sigurat es como, aparentemente, un descendiente de lo que fue la Torre de Babel. El Sigurat era una plataforma, de hecho eran a veces varios escalones, y en la cima había un templo donde se adoraba a los dioses. Ahí en Mesopotamia, si vos veías, por ejemplo, la maqueta de Ur, vimos nosotros en una fotito y vos veías ahí el Sigurat, se parece a una gran pirámide. Y de hecho la primer pirámide en Egipto se conoce como la pirámide escalonada o la pirámide de Zoser.
este faraón, no sabemos cómo se le ocurrió hacer la pirámide, pero él mandó a construir este edificio y el edificio tiene la misma forma que vemos en Mesopotamia, solamente que extendido. Lo que hizo Soser fue, en vez de tener una plataforma y un templo arriba, lo que hizo él fue, tal vez en una forma de mostrar su grandeza, él hizo una plataforma y otra plataforma arriba y otra plataforma arriba y otra plataforma arriba. Es su gran torre, ¿cierto? La que él hizo. Y bueno, esta es la pirámide más antigua. De ahí se construyeron muchas más. En total, ¿cuántas se construyeron? 110 pirámides en todo Egipto. Em, y no se sabe cómo pasó de escalón a lisa. Lo que se suele tener pensar es que la pirámide tenía una función distinta que en Mesopotamia. En Mesopotamia era una adoración a los astros. En Egipto era un portal al mundo de los muertos, en donde los faraones se trasladaban, ¿no es cierto?, después de su muerte a ese mundo. Entonces, las pirámides tienen la forma que tienen, aparentemente, para reflejar los rayos del sol, que eran a través de los cuales los faraones llegaban al mundo donde vivían los dioses. Entonces, claro, tal vez pensaron, si va a subir el faraón, es mejor una cinta transportadora que una escalera, ¿no? Entonces fue el primer modelo de escalera mecánica, ¿no? Trasladar el escalonado a algo recto parecía tal vez más natural. Y ustedes ven también ahí en la fotito que les puse, que la forma que hoy tienen las pirámides no es exactamente a la que tenían en aquel tiempo. Ven en la punta de la pirámide una cubierta que está rota, ¿no? Y vos tenés que imaginar que toda la pirámide, que hoy se ve como tosca y con piedra, se veía completamente lisa. Y por lo que se cree, se veía con una terminación completamente blanca. Entonces, claro, estas pirámides que vos ves ahí tienen, no sé, 5.000 años, un poquito menos, 4.500 años de edad. O sea, en 4.500 años, no sé qué va a quedar de este edificio. No vamos a estar acá para reclamarle a Juanchi por las grietas o nada, pero no creo que dure 4.700 años, ¿no? Las pirámides estaban construidas en una forma que son la única maravilla del mundo antiguo, la única construcción del mundo antiguo de esta época que sobrevive en estas condiciones hasta hoy, ¿sí? Así que bueno, esto para aclarar algunos detalles sobre este elemento. También Egipto es muy famoso por su estilo en el arte. Ahí ven unas fotitos en sus apuntes de dibujos que aparecen en edificios ahí en Egipto. Y muchos han estudiado el arte de Egipto porque tiene características muy, muy especiales. La escritura jeroglífica fue un misterio para el mundo por muchos años, mientras los arqueólogos trataban de descifrarlo, y era imposible porque era muy distinto a todas las demás escrituras que existían. Y hoy sí se puede leer el jeroglífico gracias a una piedra que se descubrió, que se llama la piedra de Rosetta. Ahí en las aplicaciones hay una aplicación que se llama Piedra de Rosetta y es para aprender idiomas. Y se llama así porque en el mundo del estudio de idiomas este es el artefacto más famoso. Porque por mucho tiempo los jeroglíficos eran indescifrables, nadie sabía lo que decía ahí, no había forma, hasta que un día se encontró una piedra que tenía un edicto en 3 idiomas. Entonces, de estos 3 idiomas, no recuerdo cuáles eran los otros 2 idiomas, pero los dos idiomas fuera de los jeroglíficos se conocían. Entonces, lo que se hizo fue empezar a descifrar lo que significaba cada una de esas partes, y con eso después fueron y empezaron a mirar todas las paredes y descubrieron el mundo egipcio de una manera que nunca se había visto antes.
Así que, aparte de las letras y las escrituras, los dibujos egipcios también llamaron mucho la atención a los arqueólogos. Y hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, eh, ahí mencionaban en el apunte el, el arte conceptual. Ustedes ven, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, a un hombre mucho más grande en estatura que los demás. El hombre más grande, ven que tiene un cetro en la mano izquierda y él está agarrando, bueno, tiene una corona y él está agarrando de los pelos a unos enanos que están ahí. Esos enanos no son personas enanas y culturas, ¿no es cierto?, enanas que este gran rey dominó, sino que eran em, percibidos así o representados así porque se quería mostrar a este rey como un rey más grande en autoridad, no en tamaño. Entonces vos cuando mirás el jeroglífico no estás pensando en proporción, estás pensando en el concepto. ¿Cuál es el concepto que se quiere transmitir? ¿No es cierto? Es la grandeza de este rey que está dominando a sus enemigos. Es más, si vos mirás, se le ven las piernas a este rey. Hay cosas, ¿no es cierto?, que se van a reflejar en los dibujos que no se hubiesen visto en una foto, pero se ponen ahí porque están en la mente de la persona. Lo otro también, si miran a la derecha, vos ves en ese jeroglífico, o en ese, perdón, ese mural, un montón de dibujos. Y estos dibujos no representan un evento, sino que representan un, un tiempo en donde sucedieron todos estos eventos. Vos podrías mirar ahí y podés reconocer esto como un día en Egipto. Ves diferentes situaciones sucediendo y el día o sea, que sucedieron todas estas cosas, no sucedieron todas simultáneamente, pero sucedieron y entonces se representan ahí en un solo mural. Entonces en el mural lo que estás viendo no es una foto, sino que es como una película, cuando estás viendo el mural. Hay una escena en el dibujito de El Príncipe de Egipto de Disney, cuando Moisés va hasta un mural y mira ahí, y en el mural estaba descrita la historia de la matanza de los bebés. Entonces él empieza en el mural a imaginar toda la historia, ¿no es cierto? Y es una sola imagen, pero él está viendo una historia, no está viendo una imagen nomás. No, no es solamente un evento, sino todo un desarrollo, un proceso. Así que se los menciono porque hay dibujos egipcios que están relacionados con historias bíblicas. Y hoy vamos a mencionar algunos, ¿sí? Entonces, parte de poder entender el contexto histórico de la Biblia es poder también verlo reflejado en estos jeroglíficos o en estas imágenes en Egipto. Es un detalle curioso que les puse ahí, esto de los avances médicos. Los egipcios habían sido pioneros en la medicina. Hoy cuando se estudian diferentes campos, se busca llegar lo más atrás posible para ver quiénes fueron los que iniciaron todas estas disciplinas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del mundo de las leyes, uno no puede estudiar abogacía sin leer el Código Hammurabi, ¿no? Porque ahí está un precedente importantísimo para entender el desarrollo de la ley. En Egipto, el tema de la medicina era también una de esas áreas donde se desarrolló muchísimo. Entonces, cosas, por ejemplo, como el pulso y la relación entre los latidos del corazón y el corazón, los sistemas de diagnóstico y las prácticas médicas, por ejemplo, eh, el llevar registros de observaciones y saber cómo diagnosticar una enfermedad en base a síntomas y después darle una prescripción y medicamentos. Claro, los medicamentos no eran tan sofisticados como los que hoy hay, pero estas eran herramientas y sistemas que ellos fueron desarrollando. Su sistema también de tratar problemas como quebraduras y aún cirugías
antes de que exista la anestesia, fue asombroso. Una de las cosas que recuerdo cuando estudié esta clase es que el profesor nos mostró una foto de un cráneo egipcio, que había sido operado y había sido operado con un grado de éxito. Y se sabía esto porque claramente se veía en el cráneo que faltaba un pedazo de hueso y que había crecido un callo óseo alrededor, como te crece cuando vos te quebrás y te lo unen y te crece ese callo para soldarlo. Había crecido, así que calculaban que esta persona había sobrevivido creo que como 20 años después que le hicieron la cirugía cerebral. Así que para esa época es algo inimaginable, ¿no? Es algo asombroso lo que ellos habían logrado avanzar en esto de la tecnología. Esto es importante para entender esto. Cuando Moisés nace en Egipto, Egipto hacía ya más de 1000 años que era una potencia mundial. Tenía una historia de avances en todos los campos que superaba al mundo de su época por mucho. Esto te ayuda a entender un poquito de algo de la educación que Moisés recibió en el palacio de Egipto mientras estaba creciendo y siendo preparado por Dios para una tarea única en la historia. Egipto entonces había tenido todas estas características. Ese reino, con todo lo grandioso que fue y todo el tiempo que duró, en total más de 500 años, ese reino terminó desapareciendo. Hay muchas dudas de por qué un imperio tan grande desaparece. ¿Quién lo destruyó? Y la verdad es que nadie destruyó Egipto. No hubo ningún enemigo, ninguna conquista. Lo que parece, hasta ahora lo que piensan los arqueólogos, es que hubo un tiempo de sequía. ¿Por qué una sequía destruiría este imperio tan grande? Bueno, es que los faraones se habían presentado como dioses. Ellos controlaban toda la creación, ¿no? Y de repente, todas las personas honraban a los faraones porque los faraones les daban todo a ellos. Entonces, si el río fluía y podían tener cultivos, era porque los faraones se los daban. Entonces, la gente le pagaba como impuestos a Faraón trabajando en sus pirámides. Pero, ¿qué pasa cuando hay sequía y nadie tiene para tomar? Ni siquiera Faraón tiene. De repente empieza una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza hace que todo el sistema se venga abajo. Y ahora las personas ya no quieran someterse a Faraón, no quieran servirlo a él, ni hacer todas las locuras que él tiene, y cada uno solo piensa en sobrevivir. Y lo que pasó es que se desintegró la sociedad, se perdió la imagen de una autoridad que unifica y que controla toda esa región. Los reinos de la tierra, todos han surgido y han caído. Los más asombrosos, hoy vos vivís en esta época y vos ves potencias mundiales, vos ves gente con mucho dinero, vos ves países con mucho armamento, con una historia larguísima. Vos tenés que entender que naciones mucho más poderosas terminaron cayendo por situaciones como estas, ¿no? Una desintegración interna social. Entre paréntesis, me imagino si hubiese estado algún canal de televisión de los más liberales de nuestro tiempo en esa época, hubiesen salido a filmar por todos los rincones y diciendo, ven, era verdad el calentamiento global. No sé a quién se le hubiesen acusado, ¿no? Al calentamiento global de aquella época, pero esto para decirles esto. Las sociedades han vivido ciclos climáticos a través de toda la historia de la humanidad, ¿sí? No hay ni una sola evidencia contundente que muestre que el calentamiento global está siendo producido por el hombre y que está yendo en este camino, ¿sí?, de deterioro real como ellos como lo están presentando, ¿sí? Entonces te dicen, esta fue la lluvia más grande que hubo en 100 años. ¡Wow! ¿Pero qué quiere decir eso? Que hace 100 años también cayó esta lluvia, ¿no? O sea,
el mundo tiene ciclos también en términos climáticos. Bueno, el fin del reino antiguo terminó por una situación aparentemente climática. El Reino Medio. El Reino Medio surgió en el 2000, alrededor del 2000 antes de Cristo, y hay debate en cuanto a cómo es que se desarrolló este reino. Pero quiero insertar acá la historia bíblica. ¿Por qué? Justo en esta época, durante el Reino Medio, es que José va a ser enviado a Egipto. Así que acá tenemos una coincidencia. Para el mundo de la arqueología, cuando miran el surgimiento del Reino Medio, esto es lo que notan. El reino antiguo estuvo basado en reyes que eran vistos como dioses. Pero el Reino Medio está basado en reyes que son vistos como los filántropos, los beneficiarios los que benefician a la sociedad. Entonces, en el Reino Medio no se construyó ninguna pirámide, porque los reyes no están dominando a toda la gente para que ellos trabajen para ellos. Los reyes llegan al poder y mantienen su poder a través de convencer a la gente que ellos les van a servir y van a hacer el bien para las sociedades, para esta sociedad. Así que lo que ves en el Reino Medio, mira, las cosas no cambian, ¿no? Es el surgimiento de la obra pública. Es el intento de los reyes de decir, ustedes nos necesitan y nosotros les hacemos muchos beneficios a ustedes. Así que lo que hacían los reyes en el Reino Medio era hacer obras de beneficio social, como, por ejemplo, la pared del príncipe. Cuando ustedes vieron ahí esa pared de protección para proteger a Egipto de las invasiones del desierto, ahí es donde se construyeron. Y otra de las cosas que notan los arqueólogos es que en el tiempo del Reino Medio se puso mucho énfasis en la canalización de agua y la productividad de los cultivos de Egipto y el desarrollo de este área. Ahora, en base a esto, los reyes de esa época lograron un dominio de toda la región nuevamente. La historia bíblica coincide exactamente con esta descripción, porque la Biblia nos dice que el mundo sufrió varias sequías. ¿Se acuerdan cuando Abraham viajó para Egipto? Había sequía en todo el mundo. Y en Egipto había un río donde había agua constantemente. El mundo sufrió varias sequías. Pero en la época de José, ¿se acuerdan de la historia bíblica? Dios le reveló que iban a venir 7 años de abundancia y después 7 años de sequía. Y el faraón le confió a José la administración de todo Egipto. ¿Y cuál era la tarea de José? La tarea de José era que en esos 7 años tenía que acumular recursos para que en los 7 años de escasez Egipto no pereciera. Así que, ¿a dónde puso todas sus fuerzas? En el cultivo, en la producción y en el acopio, los graneros. Y aunque el nombre José no aparece en ningún jeroglífico del mundo de Egipto, esto no nos preocupa por este hecho. Hay muchas cosas que no quedaron registradas, ¿no? Ya dijimos, la arqueología no tiene todas las herramientas. José es un personaje histórico, sin duda, pero no aparece. Hay otra razón por la que José no aparece en los registros egipcios, es porque si bien José hizo un gran beneficio a Egipto, algunas generaciones más adelante, los descendientes de José pasaron a ser aborrecidos por los egipcios. Y para un egipcio, tener en su registro que su más grande prócer, que hizo a Egipto la potencia que es, sea un judío, era algo muy humillante. Yo imagino que cualquier faraón hubiese querido borrar el nombre de José de la historia egipcia, como un político hoy trataría de borrar los nombres de los próceres con los que no está de acuerdo políticamente del pasado, ¿no? Entonces, que no aparezca José en ningún registro de Egipto no es algo que nos sorprenda. Pero lo que sí coincide exactamente es este hecho. Durante el Reino Medio, los reyes ganaron de nuevo su poder
a través de el desarrollo de los cultivos y la economía y los beneficios que le daban a la sociedad. Hay un detalle ahí en la historia de José que me parece muy ilustrativo en esto también. Cuando José terminó esos 7 años y empezó a vender, la gente empezó a dar todo lo que tenía y llegó un momento que se le acabó todo el dinero. Imagínate, vos tenés la única fuente eh, de comida de todo el mundo. ¿Cuánto vale la comida? Ustedes saben que la economía es un balance delicado entre la oferta y la demanda. Imagínate que hay oferta 1 y demanda 500 millones, o sea, y una desproporción total. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese precio va a subir mucho. ¿Es inmoral cobrar algo muy caro cuando hay poca oferta y mucha demanda? Claramente no. La Biblia muestra que José le vendió a toda esa gente, no le regaló la comida. Y me imagino que se la vendió muy cara. ¿Saben por qué? En poquito tiempo, toda la gente se había quedado sin plata. Como se quedaron sin plata, empezaron a entregar sus ganados. Como se quedaron sin ganado, empezaron a entregar sus tierras. Entonces, capaz que José estaba vendiendo, bueno, te vendo 1 kilo de trigo por 1 hectárea de campo. Y vos decís, estás loco, ¿cómo vas a vender ese precio? Bueno, anda a buscar otro lado. La persona iba a morir. Le vendía el kilo de trigo a José por 1 hectárea de campo. Y en poco tiempo, todas las hectáreas de campo de todo el país de Egipto, ¿de quién eran? De José. Y la gente iba a morir, no tenía que comer. Así que, ¿qué hicieron? Vinieron y le dijeron, nos vendemos nosotros mismos. Tomanos como tus esclavos. Y José no les dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Dijo, está bien, todos ahora son esclavos. Pero la esclavitud no era un problema bíblicamente en el mundo antiguo, ¿sí? Porque la esclavitud era una cuestión comercial, como hoy es un convenio de trabajo, ¿sí? Pero lo que la Biblia sí defiende es el trato que los amos deben dar a sus esclavos. Así que lo que hizo José fue tratarles no como un déspota, sino que les dijo, yo les voy a cuidar, les voy a dar, van a poder trabajar en sus campos, van a poder comer de sus bienes y yo les voy a dar todo lo que necesitan. Solamente van a dar 1/5 de todo lo que produzcan el resto de la existencia de ustedes y de todas sus generaciones al faraón. Y ahí se implementó el IVA. No, pero ahí se implementó, ¿no es cierto?, un impuesto nacional en el que todos daban al rey un dinero. Y ahora con ese dinero el rey tenía poder perpetuo. ¿Sí? Así que, ¿saben quién formó el reino medio egipcio? Bueno, Dios, pero como instrumento, José. José fue el arquitecto del reino medio. José fue el que hizo grande Egipto de nuevo. ¿Sí? José es el que construyó toda esta plataforma. Fue un héroe, José, un prócer de Egipto. Lo amaban. Y vos notás cuánto lo amaban cuando Faraón viene la familia de José y dice, agarrá todo. Te doy mi pirámide. No, no tenían pirámide de ese tipo. Te doy lo que sea, José. Elegí el terreno que quieras y dáselo a tu familia. Y José dijo, a ver, bueno, dame todo el delta del río Nilo. Y se agarró como si fuese a ser hoy, te diría, bueno, imagínate que un presidente en Argentina logra llevar a Argentina a la cúspide del mundo y le dicen, elegí lo que quieras y es todo tuyo. Y él dice, bueno, denme, no sé, todo Puerto Madero, todo el delta, démenlo, ¿no es cierto? Y yo me quedo con eso. José se quedó con la mejor tierra de todo Egipto, todo el delta del río Nilo, para que su familia crezca ahí. Y todo esto fue planeado por Dios, para que su pueblo pueda vivir en Egipto por 400 años, mientras Canaán se corrompía, y era tiempo de que ellos vuelvan y tomen su tierra. Y durante esos 400 años estén ahí bien cuidados. Muchas veces la gente piensa que Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Y la verdad es que no es así. Estuvo algunas décadas. No sabemos
una cronología exacta, pero la mayor parte de esos 400 años estuvo viviendo como reyes en Egipto, ¿sí? Estuvieron viviendo en el delta, estuvieron viviendo con las mejores cosas que Egipto tenía. Y por eso se multiplicaron, por eso abarcaron todo, y por eso los egipcios los odiaron tanto. Y por eso los egipcios, con tanto resentimiento, ¿quiénes son estos que se quedaron con todo lo mejor de lo nuestro? Terminaron diciendo, ahora es hora de la revancha. Y cuando se levantó un rey que no conocía a José, no es que no sabía la historia de José, sino que no reconocía a José, ese rey lo que dijo es hora de tomar todo de vuelta. Vamos a oprimir a todos, y eso es lo que pasa ahí al final de esos 400 años que impulsa después el regreso a Egipto. Entonces, esa es la narrativa de José. Mira, hay un mural que yo les puse ahí una foto. Esta es una foto real de un mural ahí en Egipto que data del 1892 a.C. 1892. Bueno, si Israel salió de Egipto en el 1440 a.C., Israel había estado ahí 400 años, entonces estás en el 1880 a.C., entró la familia de José a Egipto. Y acá dice que en el 1892 se hizo este dibujo ahí en Egipto. Si ustedes miran este dibujo, lo que notan es que hay dos clases de personas en la primera imagen. Tenés gente un poquito más morenita y gente un poquito más tostadita, pero no tan negrita. Tenés gente vestida con ciertas ropas, estas faldas, y las otras vestidas con vestiduras más largas. La forma en la que tienen el pelo facial, los elementos que tienen. Si vos mirás la gente que está ahí a la izquierda, ¿qué elementos tienen? Tienen algo como un arco, ¿no? Un arco, no sabemos qué tiene este otro en la mano. Una lanza parece. Mirá abajo, la fotito de abajo. ¿Qué se imaginan que tiene el que está al lado del burrito? ¿La reconocen, no? Es un arpa. No como las que tienen los conciertos hoy, sino como las que se usaban en ese tiempo, ¿no? Lo que se llama arpa en la Biblia, la que tocaba David. Esta es la forma, esta es la figura. Y ahí está, en este jeroglífico. ¿Y por qué esta gente tiene estas características? Bueno, los arqueólogos no tienen duda. Estas personas en la izquierda representan a las personas que en Egipto se llamaron los asiáticos o los Javirus. Javirus. Ustedes notan que la palabra Javirus se parece mucho a otra palabra, ¿no? A la palabra hebreo. ¿Sí? Los Javirus empezaron a venir, según la arqueología puede constatar, por figuras que ven y por elementos que encuentran, en esta época hacia Egipto. Y lo que la arqueología nos dice es que los Javirus empezaron a copar Egipto. Como inmigrantes ilegales que se están cruzando, ¿no es cierto? Y empiezan a copar todo. Los Javirus empezaron a poblar todo el norte de Egipto. Y hubo una transición en donde el Reino Medio, que había empezado en el año 2000, va a empezar a decaer. Por una cuestión propia de falta de liderazgo, ¿no? Usualmente eso también pasa. Malos líderes terminan arruinando las cosas. Y empezó una decadencia, y en ese tiempo lo que le estaba yendo muy bien eran los Javirus, que se organizaban y que prosperaban y se desarrollaron en el delta. Y los Javirus crecieron hasta el punto en el que ellos dominaban toda la región. No es que ellos la dominaban por la fuerza, ellos no conquistaron nada, ellos no mataron a nadie, ellos no construyeron un reino oficial, pero lo que ellos decían era, no había ningún poder político en el sur, en el Nilo, que pudiera competir con los Javirus. Entonces, por un periodo de tiempo, los asiáticos o los Javirus dominaron.
todo Egipto. ¿Sí? Esto nos dicen los arqueólogos, no lo dice la Biblia. Aunque vos notás que exactamente coincide con lo que la Biblia describe, que es lo que pasó. Hasta que em, se produjo el fin del Reino Medio y ya no vamos a tener tiempo para hablar mucho del Reino Nuevo. Pero ustedes se imaginan lo que pasó en el Reino Nuevo. ¿Por qué hay una brecha entre el Reino Medio y el Reino Nuevo? Bueno, esa brecha es la brecha donde estaban los Javirus y donde los egipcios no incidían, donde no avanzaban, donde no dominaban a nadie. Pero en el 1570 a.C. va a haber un resurgimiento del poder en Egipto. Esto no lo estamos diciendo desde la Biblia, lo estamos diciendo desde la arqueología. Así que acá están los reyes que fueron responsables por reconstruir ese nuevo reino. Ahmose fue el rey que inició esta nueva era y los datos arqueológicos nos muestran una ola de agresiones contra los semitas, contra los Javirus o los asiáticos. Pero este hombre va a morir y sus descendientes van a seguir este camino. La escalada de agresión va a ir subiendo hacia la última etapa. El rey que llevó esta agresión al punto máximo es Tutmose III. Así que Tutmose III es el rey que decretó la muerte de los bebés. La muerte de los bebés no está registrada tampoco en murales, ¿sí? Pero digo que fue él por cómo coincide con la fecha. Para este momento nosotros podemos precisar exactamente la cronología bíblica con los datos bíblicos y la arqueología tiene sus propias fechas y las podemos hacer coincidir. Entonces, este fue el rey de el decreto. Y el rey del Éxodo fue Amenhotep II. Amenhotep II. Este fue el rey que vivía y que reinaba en el 1446 a.C., cuando Israel está saliendo de Egipto. Hay algo muy interesante de este rey. Si vos pudieses viajar a Europa y llegar al Museo Británico, podrías recorrerlo y buscar un lugar que estás queriendo ver y cuando llegás, pararte al frente de una momia y abajo ver el cartel que dice Amenhotep II. Y este rey que tenés delante tuyo, a quien le podés mirar la cara disecada, este rey es la misma cara que miró Moisés a los ojos cuando le dijo, deja a mi pueblo ir. Este es el rey. Esto tal vez genere un poco de confusión, porque vos decís, pero Faraón murió en el Mar Rojo, ¿no? Y si vos mirás la historia detalladamente, quien murió en el Mar Rojo fue el ejército de Faraón. Algunas películas lo reflejan bien, ¿no? La película, bueno, del Príncipe de Egipto de Disney, él sale la hora, ¿no es cierto? Y sale volando para atrás todo dramático, como en una película lo imaginarías, y después llorando ahí amargamente frente a la muerte de todos los demás. Entonces algunas películas lo reflejan bien. Pero este rey coincide exactamente con esta fecha. Es el rey bíblico, es el rey a quien nosotros vemos como el rey del Éxodo. Y bueno, ahí ya se nos fue la hora. Ustedes leyeron el resto de la punta, así que ya conocen todos los demás detalles. Pero lo que podemos es cerrar ahí. Solo hay un detalle más antes de terminar la lección 9. En el próximo periodo vemos la lección 10. Pero ahí hay un detalle en cuanto a la preservación de la vida de Moisés
que yo ya se los había mencionado. Parece muy extraño que una mamá quisiera salvar a su hijo poniéndolo a flotar en un río lleno de cocodrilos. No es el mejor lugar donde ponerlo, ¿no? Y un bebé que va a llorar, un bebé que van a escucharlo las personas. Entonces, ¿a quién se le ocurriría una historia así? Bueno, a una mujer que tal vez conocía una leyenda que seguía esos mismos patrones y que tal vez la persona que encuentra a este niño conociera también y que entonces quiera salvar a este niño para poder ser parte de la historia. Así que hay un detalle ahí arqueológico que también es interesante en cuanto a la preservación de Moisés. Bueno, tal vez lo que quería lograr en esta clase es que vos veas la historia egipcia como nunca te la contaron en la escuela. La historia egipcia que te contaron en la escuela es una historia que está creada con elementos y artefactos interpretados y limitados y por lo tanto distorsionada. La Biblia nos cuenta la historia egipcia en aquellos momentos en donde se interrelaciona el pueblo de Dios con Egipto. Y entonces hay muchas cosas que nosotros podemos saber de la historia egipcia que ni siquiera los historiadores saben o que no aceptan porque no reconocen la autoridad de las escrituras. ¿Sí? Pero quiero también que con una clase como esta vos tengas confianza de que tu Biblia es confiable. Mientras personas se burlan de la Biblia como un libro que dice un montón de cosas absurdas, la Biblia tiene un respaldo histórico como ningún otro libro en el mundo. No hay otro libro como este que vos tenés. No existe. ¿Sí? Bueno, preguntas. ¿Alguna preguntita antes de terminar este tiempo? Sí, man. Por el imperialismo. Porque Europa por mucho tiempo dominó el mundo y sus colonias y sigue teniendo hoy mucha incidencia. Yo creo que Egipto en un momento logró tener como mucho más control y hay un museo muy famoso ahí en el Cairo, ¿no? Que también tiene muchísimos artefactos que no se llevaron a Europa. Pero hubo una época en donde eh, Europa controlaba. Es Indiana Jones, ¿sí? El europeo, el inglés, o ¿es americano Indiana Jones? No, americano, perdón. Es americano Indiana Jones. Pero que salen a lugares perdidos, ¿no es cierto? Y después lo que encuentran, o inglés. ¿Británico era? Ah, estas películas. Bueno, entonces no me la acuerdo yo. Pero la cuestión es que, sí, en ese cuadro de estamos yendo a descubrir y lo que descubrimos lo traemos, es nuestro, el que lo encuentra es de él. Entonces, el que lo encuentra es de él, fue la política por mucho tiempo en la arqueología. Y por eso había muchos arqueólogos, porque se hacían muy ricos. Por eso es que casi las tumbas egipcias, para cuando llegó la era moderna, ya habían sido todas saqueadas. No había casi nada que habría sobrevivido, porque mucha gente se había robado ya todo lo que es, porque lo que encuentra es de él, lo que encuentra. Em, es muy famosa, por ejemplo, la tumba de Tutankamón, no porque Tutankamón sea alguien importante, Tutankamón no pincha ni corna en la historia egipcia, pero es la tumba mejor preservada que se encontró. Y entonces para el mundo moderno es como un tesoro inimaginable, pero las tumbas que había de los demás reyes habrían sido infinitamente más grandes y más, con más opulencia que estas, ¿no? Pero sí, ahora los países tienen como más soberanía sobre sus elementos. En Argentina, vos no podés llevarte nada de lo que encontrás, ¿no? O encontrás un pedazo de vasija y te agarran en la aduana y te meten preso, ¿no? No puedes sacar nada. Antes no había eso. Comentar lo que vi, ahora me viene a la mente que los mismos egipcios, cuando había caído el imperio, ellos mismos saquearon Sí, me la- imagino que sí. Ya sabiendo de toda la tumba, ellos habían construido también la cámara para los reyes. la credibilidad de unos chantas, venga para acá.
costumbre tenían los judíos cuando entraron a Egipto? No Era tenían, una familia, eran 70 personas que entraron, ¿no? No eran los judíos, era un puñado de personas. no comían chancho y todo eso, ¿no? Todavía no tenían la ley, eh, no sabría decirte. Hay algunas cosas que hay en la ley de Moisés que eran comunes, eran prácticas comunes en esa época. Entonces, algunos de los animales inmundos eran vistos inmundos por todos. Los egipcios, por ejemplo, veían el chancho como inmundo. Los egipcios veían la oveja como inmunda también. Por eso es que también no querían que los que vinieron de Israel o de Canaán estén cerca. Por eso está bien, quédate con todo el delta, es todo tuyo, ¿no es cierto? Quédense allá y no vengan para acá porque nos contaminan. Entonces ya había ideas de animales impuros, impuros. Entonces creo muchas de las costumbres habían sido trasladadas de los demás pueblos. Entonces sus ropas, su idioma, el idioma hebreo no es propio de los hebreos, ¿no? Es el idioma, es una variante del arameo. Entonces, el idioma de ellos viene de otro lado, de Abraham. ¿Abraham de dónde creció? En Ur, en Aram. Creció en Mesopotamia. Entonces, ese idioma después él siguió y él se le enseñó a los demás, solo que se deformó y se creó su propio. O sea, es como una influencia de esos pueblos del Medio Oriente. ¿Cómo? Pueblos judíos que eran 70 personas, el holocausto, eso todavía no lo hacían ellos, ¿no? Sí, Abraham levantaba altares y hacía sacrificios sin todos los sistemas que después se implementaron, y hay cosas que Abraham hacía que después fueron prohibidos en la ley. Entonces, por ejemplo, hacer un altar. En el tiempo de Abraham se hacían altares, después que se puso la ley, nadie hace altar. El único altar es el altar del templo, ¿no? Entonces nadie se puede hacer. Entonces, hubieron cosas que cambiaron después de la ley, pero sí hacía sacrificios. Ah, Antes a los dioses falsos, y después que Dios los llamó, le empezó a hacer sacrificios al Dios verdadero. Hoy pensaba que se podía dar por la corta vida que tenían, ¿no? Le metían ficha a eso. Claro. Porque, o sea, Tutankamón y 18 años. Claro. O sea, nada. Sí. Creo que por eso avanzaron tanto con la búsqueda de Sí. personas. Muchos ven toda la sofisticación de las pirámides y todos miran eso, o muchos miran eso y dicen, los egipcios idolatraban la muerte. Y la verdad es que no es tanto de que ellos valoraban la muerte, sino más bien ellos valoraban la vida y estaban buscando la forma de trascender a la eternidad con las cosas que conocían en la vida. O sea, lo que estaban buscando los egipcios es la inmortalidad. Lo que estaban buscando no era la muerte, no es que buscaban o deseaban la muerte, sino estaban buscando la inmortalidad o cómo trasladar esta vida presente a la vida perpetua, eterna. El tema de la muerte es un elemento muy importante para entender las religiones de la historia del mundo. Los ateos dicen que el hecho de que exista la muerte es lo que explica que exista Dios. Dios es a donde las personas se aferran frente a esta realidad que ha estado tan marcada a fuego en la historia de la humanidad. Obviamente no es esto real, pero las culturas paganas han mostrado siempre este temor y esta realidad que no pueden evitar. No importa cuántas pirámides tengan, ¿no es cierto? Vas a morir. Entonces la pregunta es qué pasa después de la muerte. Y nosotros cuando vamos a la gente y le hablamos hasta el día de hoy, le decimos, ¿estás seguro dónde vas a ir después de la muerte? Y esta es una de las preguntas más radicales para una persona, que están más marcadas a fuego en el corazón de una persona, porque todos son conscientes de esa realidad. Y entonces es algo también a tener en cuenta. Michael, ¿ibas a decir algo? ¿Terminamos ya? En cuanto a la esperanza de vida en Egipto, fue siempre igual, porque las opciones que tenían que llevaban mucho tiempo. Entonces, era, no sé, una pirámide de 30 años, ellos vivían 30 años, ya tenía que, el anterior, estar construyendo el siguiente, o moviendo así. Esperanza de vida es más bien un promedio de vida. Gente vivía más que eso. Entonces, no sé, en Argentina, ¿qué será? 70 el promedio de vida, la expectativa de vida. Pero imagino que los que ya están llegando ahí están pensando, yo espero vivir más que los 70, ¿no?
porque gente vive más que los 70, está bien, es algo común, ¿no? No es una excepción, hay más gente así. Entonces, en Egipto había gente grande también, no es que todos morían, pero había mucha mortalidad infantil, muchos que morían muy jovencitos, sí, pero era como un promedio. Sí. Bueno, creo que habías dicho al principio, ponerse los hombres. Hay un material de John MacArthur que lo había escuchado varias veces, es extenso, habla de los ángeles caídos, lo cual la ciencia avala que llama como hombre. Dice que los ángeles caídos lo marca MacArthur bíblicamente, y son los ángeles caídos que puede ser que tuvieron alguna conexión con los egipcios en todo lo que es la arqueología, y se hayan metido eso, ellos toda la parte matemática y todo lo que hicieron los materiales, ellos pueden ser partícipes de esos ángeles caídos. ¿Puede haber algo ahí? Hay una influencia del mundo de las tinieblas en el mundo, sin duda. Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene una agenda y él puede incidir en eventos, él puede afectar muchas cosas, ¿no? Y él tiene mucho más conocimiento que las personas, así que él puede también ampliar el conocimiento de personas, si esa es la pregunta. Entonces, eso creo que sí podría ser. Creo que ser dogmático y decir, no sé, Einstein era ateo, pero seguro que todo lo que inventó fue porque el diablo se lo dijo. Es algo que no tiene sustento, ¿no? Porque la gente también puede hacer descubrimientos por su propia capacidad. Dios le dio capacidades también especiales a la gente y entonces pueden hacerlo. Entonces no habría que decir fueron los demonios, pero sí entra dentro de las posibilidades. Sí. Y en cuanto a los ovnis, Satanás es un engañador. Y me imagino que él tiene el poder también de generar cosas visibles y matarse de la risa, ¿no es cierto?, de lo que la gente puede creer y engañar y dominar a las personas con temores o con ideas totalmente absurdas para desenfocarle de la verdad. Entonces, sí, claro que Satanás puede hacer muchas cosas también de esa clase. Y te digo, la Biblia no habla de ovnis, ni sí ni no, pero creo que meter la realidad de extraterrestres al marco bíblico es algo como meter un círculo dentro de un cuadrado, no encajaría de ninguna manera. Bueno, ¿terminamos? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por la oportunidad de conversar sobre todos estos temas. Y gracias, Señor, por tu fidelidad también en nuestras vidas. Porque tú no eres solo el Dios de los grandes imperios, tú diriges nuestra vida también con el mismo cuidado, con la misma sabiduría y el poder que lo has hecho con todos los reinos de la tierra. Señor, qué paz nos da saber que tú gobiernas y no ningún presidente, ninguna autoridad, que tú decides qué misiles vuelan y qué misiles no vuelan. Nada pasa, Señor, fuera de tu poder. Tú reinas y todo va a servir para el bien de los que te aman. Y eso es nuestro gozo, esa es nuestra paz, esa es nuestra seguridad, ese es nuestro mensaje al mundo. Hay un Dios que es real y que llama a todos a venir a Él y a arrepentirse. Y que pagó el precio más alto para perdonar y salvar. Te pido que en tu gracia nos permitas seguir siendo fieles y seguir siendo luz a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.